Hola, espero que esté muy bien. Vamos a dar inicio con la lección de instrucción para la práctica de la próxima semana. La otra semana tenemos la primera práctica presencial, que va a ser extracción reactiva. Es una práctica es una práctica usualmente un poquito larga, pero es muy sencilla. Solo tiene algunos cuidados importantes que tienen que considerar durante la práctica para que todo salga de la forma correcta. Entonces, en extracción reactiva, ya ustedes hicieron en algún momento extracción líquido-líquido, y extracción reactiva es una adaptación o una mejora cuando se tienen compuestos que tienen grupos funcionales muy marcados. En este caso, les hemos pedido que lleven comprimidos que tienen cafeína, ibuprofeno, ácido acetilsalicílico y paracetamol. Esto nos da nuestra materia prima para el trabajo de esta semana. Y cada comprimido tiene como compuesto activo alguna de estas moléculas que ven acá. Esta es la estructura de la aspirina, paracetamol, cafeína y ibuprofeno. Entonces vean que desde ya podemos ver algunas cosas que tienen en común. Por ejemplo, la aspirina y el ibuprofeno ambos son ácidos carboxílicos. De orgánica 1, ustedes ahí recordarán que más o menos podemos asignar valores de pKa para ciertos grupos funcionales. En este caso, para los ácidos carboxílicos, tenemos pKas alrededor entre 4 o 5. Perdón. Luego tenemos el paracetamol, que vean que es un fenol. Este grupo lo que hace es tener una pKa mucho más alta que el ácido carboxílico y ya va llegando a una pKa que va alcanzando un valor de 9 o 10. Y ahorita los vamos a ver con detalle. Y la cafeína es el compuesto más básico que tenemos entre estos cuatro. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es explotar estos grupos funcionales de tal forma que podamos, usando técnicas sencillas, extraer de forma selectiva el compuesto que nos interesa, mientras que los otros quedan retenidos en el solvente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A los estudiantes, a ustedes les pedimos que lleven los medicamentos de tal forma que antes de que empiece la sesión vamos a estar mezclando cierto número de pastillas y les vamos a dar a ustedes un grupito de pastillas con una mezcla que solo los asistentes y el profesor conocen. Cada comprimido, cada pastilla trae unos 400, 600 miligramos de compuesto activo de alguno de estos cuatro, por lo que al final ustedes van a recibir unas 4 o 5 pastillas. Esas pastillas lo que vamos a hacer es tomarlas
y morterizarlas para obtener una mezcla. En este punto, tengo que hacer la salvedad que algunas de las pastillas tienen, como ustedes saben, tienen recubrimientos y a la hora de triturar, no sé, lo que hacen es como hacer películas sobre el mortero y a, no se van a pulverizar del todo. Eso no es problema. De acuerdo. Una vez que tengan amortizadas las pastillas, esa es su mezcla para trabajo. Y entonces veamos a ver qué pasa. La idea es que una vez que tengamos la mezcla, vamos a agregar un disolvente que sea adecuado para eh, disolver estos principios activos. Los asistentes nos van a ayudar a asignar a cada pareja, ya sea diclorometano o aceto etilo. Esos son los dos disolventes con los que vamos a trabajar. Entonces vean que unas parejas van a trabajar con un disolvente y otras con otro. Entonces, mucho ojo ahí, porque no se vale ver qué es lo que está haciendo la otra pareja, porque puede ser que tengan las fases invertidas. Esto lo vamos a ver ahorita con un poquito más de detalle. Muy bien, vamos a agregar el disolvente, el acetato de etilo o el diclorometano. ¿Y qué es lo que vamos a obtener? Lo que vamos a obtener es igual una mezcla donde los compuestos activos se van a disolver, el ibuprofeno, el paracetamol, la cafeína, todos se van a disolver en el, en el solvente, valga la redundancia, y los excipientes van a quedar en estado sólido, por aparte. Vamos a filtrar y una vez que filtramos, entonces obtenemos el disolvente ya o la mezcla de disolvente con compuestos ya para trabajar. Entonces, vean que en este punto lo que tenemos es el disolvente con los cuatro compuestos, si es que están, porque vean que puede ser posible que la mezcla que les dieron de pastillas tenga todos o solo tenga algunos de los compuestos. ¿De acuerdo? Una vez que separamos el disolvente de los excipientes, ya podemos trabajar y hacer la reacción que nos interesa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Resulta que si la mezcla tiene ácidos carboxílicos, como el ibuprofeno o los ácidos acetilsalicílico, entonces vean que la pKa, como les mencioné, se logra alcanzar con una base débil. La base que tenemos en el laboratorio disponible es el bicarbonato de sodio. Entonces agregamos bicarbonato de sodio y hacemos una extracción líquido-líquido con el bicarbonato. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Vean que lo que va a pasar es que teníamos los compuestos en su forma nativa, es decir, el ácido acetilsalicílico lo teníamos como un ácido, lo teníamos protonado. Cuando agreguemos el bicarbonato y hagamos la extracción, el bicarbonato se va a encargar de desprotonar el ácido acetilsalicílico
y el ibuprofeno. Esta es la reacción que ocurre. Y entonces ahora vean que tenemos la sal del compuesto. La sal va a ser muy soluble en medio acuoso. Entonces vean que teníamos el compuesto en un disolvente orgánico. Cuando convertamos el compuesto en la sal, se va a pasar o se va a eh, desplazar completamente a la fase acuosa. ¿De acuerdo? Entonces, cuando recuperemos la fase acuosa, estamos recuperando el bicarbonato más lo que sea soluble en bicarbonato, que eso va a ser cualquiera de los compuestos que se haya desprotonado, ya sea el ácido acetil salicílico y el ibuprofeno. ¿Cómo sabemos eso? De nuevo, porque vean los valores de pKa. Estos valores de pKa solo se alcanzan con una base débil, como el bicarbonato. Ahora, para llegar, ahora para obtener el paracetamol, vean que tengo, una vez que extraje mis compuestos de la fase acuosa, ahora en la fase orgánica que me quedó, en el remanente, todavía tengo paracetamol y cafeína. Entonces, ¿cómo separo la cafeína del paracetamol? De nuevo, alcanzo la pKa del paracetamol y lo protono. ¿Cómo lo protono? Con una base, pero en este caso, una base más fuerte. Entonces tengo que agregar hidróxido de sodio, que es una base más fuerte, para desprotonar la molécula de paracetamol y obtenerla como una sal. Cuando yo obtenga la sal, cuando ocurre esta reacción, todo el paracetamol se me va a ir a desplazar, se me va a desplazar a la fase acuosa. Y en la parte orgánica solo me va a quedar, perdón, la cafeína. Ahora bien, vean que es muy importante que tomen en cuenta que estas reacciones que estamos haciendo son reacciones reversibles. Ya vamos a ver un poquito más de esto. Y como son reversibles, yo puedo volver a obtener la forma protonada de los compuestos. Y vamos a explotar esta propiedad para obtener los compuestos de vuelta. Vamos a ver cómo. Ok, como les mencioné, cuando ya yo tengo la mezcla de excipientes y de disolvente, vean que se supone que vamos a tener que filtrar por gravedad. Sin embargo, a veces es mejor filtrar por eh, vacío porque a veces los excipientes son muy pesados y se quedan y este colmatan el filtro muy rápido. Entonces, esta parte a veces nos atrasa un poco para que lo tengan presente. Entonces, es mejor que hagan la filtración por vacío para poder separar los excipientes del disolvente orgánico. Esto también es importante que lo tomen en cuenta. Algunos de estos compuestos, cuando hacen en los comprimidos, cuando hacen el formulado, tienen cubiertas, como les mencioné, que tienen color. El disolvente orgánico usualmente extrae ese color, no hay problema, pueden seguir trabajando de esta forma. Eso no les va a afectar en nada el resultado.
Y lo que vamos a hacer, en el fondo, esto es nada más una, eh, estoy recapitulando porque ya ustedes esta parte la conocen. Lo que vamos a hacer es una extracción líquido-líquido múltiple. ¿En qué se hace la extracción múltiple líquido-líquido? Entonces vean que vamos a usar un embudo de separación. Vamos a agregar un disolvente orgánico y un disolvente acuoso. En este caso, el disolvente acuoso va a ser la disolución de bicarbonato o la disolución de hidróxido de sodio. Y el disolvente orgánico va a ser el éter, el acetato de etilo, perdón, o el diclorometano. Ahora, es muy importante que ustedes vean cuál de los dos, las disoluciones o el disolvente orgánico posee mayor densidad para saber cuál es la fase inferior y cuál va a ser la fase superior. Mucho ojo que, por ejemplo, cuando dicen bicarbonato de sodio, no se está hablando del bicarbonato de sodio sólido. Entonces no pueden comparar el bicarbonato de sodio sólido, la densidad, con la densidad del diclorometano o del acetato etilo. Tienen que comparar la disolución acuosa del bicarbonato y la disolución acuosa del hidróxido con el disolvente. ¿De acuerdo? Entonces, sin esa información, no pueden saber o no pueden prever cuál de las dos fases es la que está arriba o abajo. Para algunas parejas va a estar arriba, para otras parejas va a estar en la parte inferior. Entonces, una vez que ya tenemos y sabemos cuál es la fase que necesitamos separar, entonces empezamos a hacer la extracción, por ejemplo, con bicarbonato, y separamos un Lemmeyer o un beaker para reservar la fase acuosa. Por favor, vayan rotulando absolutamente todo. Y otra para la fase orgánica. Luego recuperan la fase orgánica y con esa misma fase orgánica vuelven a hacer otra extracción. Hacen la extracción 3 veces con bicarbonato y luego hacen exactamente lo mismo, pero con hidróxido. ¿De acuerdo? Entonces nos van a ir quedando fases acuosas con bicarbonato de sodio y fases acuosas con hidróxido de sodio y finalmente una fase orgánica, donde si todo sale bien, nos va a quedar solo la cafeína. Ahora, algunos cuidados que tienen que tener, ya estos los mencioné. Vean que son dos disolventes orgánicos distintos. No botar nada hasta el final. Rotular, por favor, cada una de las fases que van recuperando. Antes de hacer cualquier cosa, favor, verifiquen que los embudos estén en buenas condiciones, que no tienen fugas. A veces ha pasado que agregan la disolución al embudo y se dan cuenta que la llave está mal, entonces empieza a gotear y empiezan a perder compuesto. Cerciórense que cuando vierten la disolución o el disolvente orgánico al embudo, la llave esté cerrada y verifiquen que cuando van a abrir la llave para separar, retiran el tapón. Porque si no lo retiran, recuerden que hacen un vacío y no hay movimiento del eh, disolvente en el embudo. Entonces vean que ustedes
con cada una de las etapas que tenemos, pueden saber cuáles son los compuestos y prever cuáles son los compuestos que van a extraer. Entonces, en una de las etapas, con bicarbonato vamos a extraer solo los ácidos carboxílicos. En la segunda etapa, con hidróxido, vamos a extraer el fenol. Y en la última etapa, vamos a quedar con la cafeína si todo sale bien. De nuevo, tienen que saber muy bien cuál es la fase que van a recuperar y cuál es la fase que van a extraer. Uno de los errores más comunes de esta práctica es que se enredan y entonces extraen la fase que no es. Entonces vean que fase que se extrae y que se continúa extrayendo hasta el final es la fase orgánica. De acuerdo. Ahora, esta es la última etapa de la práctica. Una vez que tengo separadas las fases, tengo una fase acuosa con bicarbonato, una fase acuosa con hidróxido y la fase orgánica. Entonces vamos a hacer lo que sigue. Vamos a tomar las dos fases acuosas que recuperamos y vamos a agregar gota a gota ácido clorhídrico para que esto con el fin, vean que estábamos usando una base para hacer la extracción. Entonces el ácido clorhídrico lo que va a hacer es neutralizar la base y al mismo tiempo va a neutralizar, va a generar un medio en el cual se protonen los compuestos que me interesan. Entonces, conforme el ácido vaya neutralizando la base y vaya teniendo capacidad el medio de protonar esos compuestos, vamos a obtener un precipitado. Ustedes lo van a ver fácilmente y me van a preguntar, ¿hasta cuándo es que tengo que agregar ácido clorhídrico? Bueno, la idea es que ustedes identifiquen con el papel tornasol cuando ya hay un cambio de base a ácido, cuando se tornó el medio completamente ácido. ¿De acuerdo? Una vez que el medio se haya tornado ácido, podemos suspender la adición de HCl. Ahora bien, ¿cómo se mide el medio? Va a tener un Erlenmeyer o un Beaker con las fases acuosas. ¿Y cómo hago para medir el pH del medio? Agarro, tomo un papel tornasol, tomo un policía, inserto el policía en el medio acuoso, agito, saco con arrastre por arrastre un par de gotitas y ese par de gotitas las agrego sobre el papel indicador. ¿De acuerdo? No quiero ver a nadie echando el papel indicador dentro del Erlenmeyer porque no solo eso es una mala práctica, sino después les quedan colores rarísimos donde se extrae el, el colorante del papel. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la forma adecuada de cómo eh, medir el pH de la disolución que tienen ahí en el Erlenmeyer. Importante recordar que para este caso tenemos la ecuación
de Henderson-Hasselbalch, que van a tener que recordar la química general, y vean que yo técnicamente puedo saber, o matemáticamente puedo saber, qué pH tengo que llegar en la disolución con el fin de obtener 100% de la base conjugada o 100% del ácido. En este caso queremos obtener el 100% del ácido. Entonces yo puedo prever también cuánto ácido exactamente tendría que agregar para llegar a ese punto donde la especie ácida es la que prevalece. ¿De acuerdo? Lo otro importante que mencioné es que estas reacciones se pueden obtener de esta forma porque son reacciones reversibles. Vean que cuando tengo un ácido fuerte y una base fuerte, si la diferencia de entre pKa es de 24 unidades, formo lo que es una reacción que es básicamente irreversible. Todo el equilibrio se desplaza hacia la derecha. En este caso, como es un ácido fuerte, pero con una base débil, entonces la diferencia entre unidades de pKa no es tan alta, no es tan grande, y entonces podemos ir en una dirección o la otra. Entonces vean que aquí estamos explotando de nuevo el grupo funcional para eh, protonar los compuestos que teníamos, obtener compuesto original que venía en el formulado, y como el compuesto es insoluble en agua, es donde vamos a ver precipitado. ¿De acuerdo? Entonces vean que las bases, las sales de estos compuestos son solubles en agua, mientras que sus ácidos no lo son. Y eso es la propiedad que estamos explotando. Una vez que tengamos los sólidos, lo que vamos a hacer es filtrar y dejamos secando el sólido para obtener ya los cristales en seco. ¿De acuerdo? Por favor, la neutralización, como van a trabajar con ácido clorhídrico concentrado, por favor, en la capilla. Ahora bien, lo que nos queda o lo que nos va a restar es la fase orgánica. ¿Dónde queda la fase orgánica? En el balón. Entonces, el balón que está prepesado es donde vamos a tener el disolvente con la cafeína. Ahora, en este punto es importante, de nuevo, reconocer que si no adicionamos cafeína dentro de los formulados iniciales, no van a obtener sólidos en la última parte. Lo mismo para las partes anteriores. Por ejemplo, si no había paracetamol, cuando yo agregue el ácido en el hidróxido, no vamos a ver precipitado. Pero ojo, que tienen que estar seguros de que el medio se neutralizó. Un error muy común es que no han terminado de neutralizar. Y entonces me dicen, profe, no tengo sólido, no se me está formando precipitado, y es que les falta neutralizar. Entonces asegúrense bien que han neutralizado correctamente. ¿De acuerdo? Ahora, como les decía, volviendo al balón, vamos a obtener el balón con, si tenemos cafeína y vamos a tener la cafeína
junto con el disolvente todavía disuelto, vamos a ponerlo en un rotavapor y vamos a evaporar el acetato de etilo o el diclorometano. Estos disolventes se evaporan muy rápido, entonces ahí no deberíamos tener problemas. Y cuando eliminamos el disolvente, lo eliminamos a sequedad y vamos a obtener el sólido en el balón. Por diferencia de masa, vamos a obtener eh, la cantidad de cafeína que había inicialmente y así lo vamos a hacer luego con las otras partes. Ya para este entonces, esperemos que ya estén secas los otros cristales y entonces podemos obtener la masa de cada uno de ellos. Con las masas podemos obtener la proporción de cada uno de los ingredientes activos que teníamos y lo vamos a comparar con lo que los asistentes del profesor pusieron inicialmente en la mezcla. Como ya les mencioné, dos errores comunes de esta práctica también están en asumir que todas las etapas van a obtener producto, no siempre es así, y dos, que no se neutraliza las fases acuosas de forma adecuada. Entonces, asegúrense que están neutralizando de forma correcta. Eh, Aquí está el resumen más o menos de lo que vamos a hacer. Y para cada uno de los compuestos que obtuvimos, vamos a tomar el punto de fusión. Son cristales bastante puros, entonces deberíamos obtener un valor similar a lo que tenemos en la literatura, es decir, lo que tenemos en las libretas. Recuerden eh, no solo llevar los, las propiedades físicas de los compuestos con los que van a trabajar, sino que además, revisen por favor la sección que tenemos ahora de gestión de residuos para que sepan exactamente a dónde tienen que descartar los residuos de cada uno de los disolventes o de cada uno de este, de las disoluciones que les quedan remanente. Creo que eso es todo lo que tenemos por esta semana y nos vemos en el laboratorio. Si tienen alguna duda de nuevo, nos la hacen llegar. Y eso es por esta semana. Que estén bien.